en el proceso de narrar la vida de otra mujer, te puedes terminar reconociéndote. O sea, puedes terminar reconociéndote en tus propios conflictos, puedes terminar inspirándote en un sentido mucho más allá y puede ser un proceso de aprendizaje propio. Yo decidí estudiar y publicar sobre las mujeres cubanas porque para mí son un termómetro de lo que está pasando en Cuba. Ahora mismo sugeriría que leyeran para este 2025. Primero, si quieres comenzar a conocer la historia de las mujeres negras en nuestro país, son textos fundacionales como Afroféminas, Emergiendo del Silencio, y 2 autobiografías testimoniales como Golpeando la Memoria, hechas Georgina Herrera y Reyita Sencillamente. ¿Podría hoy ignorarse la gran cantidad de voces femeninas en la literatura cubana? Si bien por mucho tiempo, y a pesar de su relevancia en el cuerpo literario de la nación, muchas escritoras cubanas fueron subestimadas e invisibilizadas, hoy es imposible hablar del mundo de las letras en Cuba sin pensar en ellas. Las mujeres han conquistado la palabra y la escritura, y lo más importante, son, si no todo lo que deberían por derecho propio, más escuchadas. Nuestra primera edición de La Nota en 2025 la hemos querido dedicar precisamente a hablar sobre literatura hecha por mujeres en Cuba, sin pretender hacer un recorrido cronológico o temático sobre este particular. Pero sí intentaremos responder algunas interrogantes como ¿cuándo comenzaron a tener mayor visibilidad las autoras cubanas en el panorama literario de la isla? ¿Puede hablarse de una literatura con un enfoque desde el género femenino? Para ello, te acercaremos a varias autoras cubanas que han abordado el tema y dialogamos con una joven escritora, una socióloga e investigadora, una activista cultural y una editora y activista por los derechos LGBTIQ+. A ellas también les preguntamos sobre sus recomendaciones de lectura de mujeres cubanas para este año que comienza. Si no quieres perderte esta conversación sobre literatura hecha por mujeres y sobre mujeres en Cuba hoy, quédate en sintonía con estos minutos de audio. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. En la literatura cubana, las autoras han desempeñado un papel crucial, especialmente a partir de los años 90. Según la narradora Laidy Fernández de Juan, en su artículo Literatura, Mujer y Humor a partir de los años 90 en Cuba, publicado en SEMLAC en 2020, las escritoras Marilyn Boves, Premio Casa de las Américas en 2 ocasiones, y Mirta Yáñez, galardonada varias veces con el Premio de la Crítica, iniciaron un debate sobre la existencia de un discurso femenino en la literatura cubana, al publicar la antología Estatuas de Sal en 1996. Esta obra reunió textos de escritoras destacadas del neoclasicismo, el romanticismo y el modernismo, así como de narradoras contemporáneas, convirtiéndose en un referente importante a pesar de la inicial incredulidad que enfrentó. Justamente, una de las autoras de la mencionada antología, Marilyn Boves, en su texto Literatura femenina cubana, una eclosión indetenible, subraya que la motivación detrás de Estatuas de Sal fue la invisibilidad de las mujeres en la literatura, un fenómeno alimentado por valores patriarcales que relegó la preferencia de las escritoras por los temas del ámbito privado y excluyó sus voces del canon literario durante las décadas de los 60, 70 e incluso la de los 80. Vale apuntar, además, que en 1984,
Luisa Campuzano ya había señalado esta problemática en su estudio Ponencias sobre una carencia, destacando la falta de atención hacia las escritoras cubanas. Sin embargo, fue en los años 90, apunta Boves, cuando se produjo una notable eclosión de narradoras impulsada por la crisis del llamado periodo especial. Esta nueva literatura abarcó temas como el incesto, el erotismo femenino y los conflictos de la vida cotidiana, fusionando estilos convencionales con formas más experimentales, una diversidad que enriqueció el panorama literario cubano. Para Lady Fernández de Juan, la importancia de esta eclosión se refleja en las palabras de Olga Marta Pérez en la presentación del libro Espacios en la Isla, 50 años del cuento femenino en Cuba, donde afirma que el fenómeno de los 90 no solo fortaleció la literatura escrita por mujeres, sino que marcó un punto de permanencia y autenticidad. Además, las escritoras comenzaron a recibir reconocimientos literarios que anteriormente se otorgaban mayormente a hombres, como por ejemplo los premios Luis Felipe Rodríguez y el Casa de las Américas, evidenciando el avance de su narrativa. De esta etapa destacan nombres como los de la propia Marilyn Boves, Ana Lidia Vega Cerova, Lourdes González, Milene Fernández Pintado, Ana Lucía Portela, Carla Suárez, Aida Bar, Rebeca Murga, entre muchas otras. Fragmentos del cuento Alguien tiene que llorar, 1996, de Marilyn Boves. Tal vez, sin saberlo, ya buscaba un lector, y Marixa se mostraba tan interesada, me daba tanto ánimo, que no pude resistir la tentación de enseñarle aquellas anotaciones, a pesar de que, hasta ese momento, yo había considerado mi diario algo sagrado. Lo mantenía escondido debajo de mi almohada. Recuerdo que elogió mi facilidad para las descripciones y mi supuesta agudeza para relacionar detalles. Lo único que no le gustó fue que, allí también, el personaje principal fuera Alejandro. Como me dolieron sus críticas, me defendí tratando de neutralizarla con mi experiencia. Tal vez lo comprendería cuando se enamorara. Y entonces me confesó que ella también había creído estarlo. Pero el amor, me dijo, es un sentimiento demasiado incierto, demasiado cambiante. No deberíamos darle ese lugar protagónico que solamente merece lo esencial. A los 17 años, Marisa ya pensaba que mientras más realizada se siente una persona, menos necesita de otra para ser feliz. El amor, insistía ella, es un arreglo entre perdedores. Por eso, casi siempre somos las mujeres las más enamoradas. Porque las mujeres somos, por naturaleza, perdedoras. Hemos sido educadas, me dijo una vez, para facilitar el triunfo de los machos. Fíjate, tú misma, con todo tu talento, nada más que hablas de ellos. La discusión sobre la existencia de una literatura exclusivamente femenina ha generado opiniones diversas entre las autoras y autores cubanos. Lady Fernández de Juan, en su artículo Literatura, Mujer y Humor a partir de los años 90 en Cuba, señala que muchas escritoras, al igual que sus contrapartes masculinos, niegan la existencia de un discurso literario puramente femenino. Argumentan que, si no se ha categorizado la literatura masculina, resulta contradictorio definir una literatura femenina. Esta perspectiva plantea una controversia interesante sobre el término femenino, que puede referirse tanto al sexo de la autora como a una construcción lingüística que refleja diferencias de género. Lady Fernández de Juan apunta que quienes defienden la idea de una mirada femenina particular en la literatura, una posición a la que se suma, argumentan que las mujeres, como receptoras de una cultura que moldea su forma de expresarse, tienden a abordar tópicos que reflejan su experiencia, lo cotidiano, la familia, la maternidad y la nostalgia. Estos temas, a menudo relegados en favor de los intereses masculinos, como la guerra y la política, revelan un enfoque distinto que, como destaca Mirta Yáñez, sitúan a las mujeres en los márgenes de la narrativa creada por autores hombres. Sobre este particular, la escritora e investigadora Zaida Capote, autora que ha reivindicado el término crítica literaria feminista,
afirma que sí es posible hablar de una literatura de mujeres o literatura femenina. En su artículo, Existe una literatura de género, publicado en La Jiribilla en 2009 como parte del dossier Mujer y Literatura, argumenta que esto es posible no porque exista un modo específicamente femenino o masculino de expresión, sino porque esa producción literaria proviene de sujetos genéricamente marcados, cuya pertenencia a un género específico puede haber influido en su elección de temas o estrategias de estilo, lo mismo que su acceso a espacios de distribución y circulación. En su opinión, cuestionar la existencia de la literatura femenina implica cuestionar la existencia misma de esas mujeres, pues intentando borrar las diferencias, estamos borrando también las identidades. En su artículo La literatura y las mujeres, la misma vuelta de tuerca, publicado en el citado dossier de 2009, Luisa Campuzano resalta la existencia de una literatura de mujeres y una literatura de hombres, susceptible cada una de ser identificada por marcas que tenemos que ser capaces de descubrir, del mismo modo que es posible afirmar que hay una literatura producida a partir de posicionamientos de clase, raza, lengua, cultura, ideología y preferencias sexuales. Para Marilyn Boves, a medida que se ha avanzado hacia el nuevo milenio, las autoras más jóvenes han encontrado un camino más despejado, lo que ha hecho que su escritura sea menos reivindicativa y más similar a la de sus colegas masculinos. Así lo refiere en el texto que mencionábamos anteriormente, Literatura femenina cubana, una eclosión indetenible. De esta forma, agrega, la literatura escrita por mujeres se ha integrado plenamente en el rico y diverso canon de las letras cubanas, enriqueciendo el panorama literario con sus propias voces y experiencias. Una de las tendencias en la literatura de este milenio, desde sus diferentes géneros, ha sido visibilizar las historias y la vida de las mujeres, ya sean personalidades públicas o personas anónimas, todo ello desde esa perspectiva de género de la que hablábamos anteriormente. Dailene Doval es una joven periodista que desde el periodismo narrativo se ha interesado en acercarse a la vida de mujeres cubanas de diferentes épocas. Su libro La libertad es una mujer recoge textos libres publicados en la prensa cubana sobre una veintena de mujeres que, según su autora, son parte de un esfuerzo para reivindicar y narrar la obra de las mujeres que luchan. Para narrar historias de mujeres y hacerlo de un modo que sea interesante, que no evada los conflictos, pero que tampoco parta desde el prejuicio y mucho menos el prejuicio de género. Es una oportunidad que he encontrado en el periodismo narrativo. El periodismo narrativo, ya sea desde el reportaje, desde el perfil, desde la crónica, aunque en mi caso individual, el género con el que más he trabajado es el perfil, brinda las herramientas para una investigación profunda, una investigación que vaya hacia conocer quién es esta persona, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus porqués, ya sea en sus decisiones de vida, como en su obra, en su vida profesional, personal, en todos los aspectos. Y hacerlo desde una perspectiva que incluya a las mujeres y que las vea como en toda su diversidad, ayuda muchísimo. Toda persona, independientemente de su género, puede escribir una historia, una crónica de una mujer. Y resultaría interesante que cada vez más seamos capaces de reconocer la obra de las mujeres y que no sea solo una cuestión de las feministas o de las periodistas sensibilizadas con temas de género, sino de todo el gremio, que seamos capaces de reconocer la maravilla allí donde esté. Pero en el caso particular de que quien escriba esa historia sea también una mujer, tiene también, creo que, un extra que tiene que ver con el hecho de que en el proceso de narrar la vida de otra mujer, te puedes terminar reconociéndote. O sea, puedes terminar reconociéndote en tus propios conflictos, puedes terminar inspirándote en un sentido mucho más allá y puede ser un proceso de aprendizaje propio. Y puede también incluir no solo ese aprendizaje propio, sino aristas que precisamente debido a esa sensibilización, ya sea consciente de género o ya sea a un nivel intuitivo, podamos ver algunas aristas que de lo contrario pueden pasar desapercibidas.
Dasra Novak es una de las autoras contemporáneas más visibles en la ficción cubana. El erotismo es un tema recurrente en su obra, y Novak lo aborda desde la perspectiva del placer femenino definido por las propias mujeres, un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo. En entrevistas a medios como La Jiribilla, Novak menciona el desafío que enfrenta al ser encasillada con frecuencia en un tema como este, lleno de tabúes y zonas inexploradas. Aunque considera que el erotismo puede ser un buen vehículo narrativo, también busca incluir otros temas en su escritura. Prefiere narrar en primera persona, ya que le permite una conexión íntima con el lector, aunque su última novela, ganadora del premio Ítalo Calvino, está escrita en tercera persona y se centra en la vida de la pintora cubana Rocío García, conocida por su audaz trabajo sobre la sexualidad. Al igual que Virginia Woolf, quien afirmó que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción, Novak sostiene que la necesidad de un espacio propio para las escritoras sigue vigente en la actualidad, destacando que pocas mujeres han logrado ese objetivo. Fragmento del cuento Poema de despedida de Dasra Novak. Llega con su cara triste y no le pregunto nada porque sé que no está bien. La muchacha rompió su corazón de niña. Me pide que la abrace. La abrazo. Ella comienza a contarme de los novios que tuvo la otra cada vez que se pelean. Hasta durmió con ellos en la parte de abajo de la litera. Presiento que sus ojos están húmedos. No la veo en la oscuridad de la habitación, pero siento temblar su cuerpo. Ha estado con mucha gente y pasa por delante de su cara como si nada. Se ha separado miles de veces. Ahora, cuando le habla, ella siente náuseas. No puede evitarlo. Siente náuseas. Me enamoré como nunca antes. Estoy tan triste. Nunca más voy a querer a alguien así. Gracias por dejar que me quede aquí contigo. Gracias por escucharme. Abrázame. Y la abrazo. Me erotiza su fragilidad, su dolor. Me excito al tomar conciencia de que ella no quiere nada conmigo. Solo vino a dormir y a que yo la console un poco. Acaricio su cabeza y le doy pequeños besos en el hombro. No le hago el amor. Tampoco me masturbo. Sería como andar sobre cristales rotos. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Este es nuestro primer recuento del 2025 y queremos comenzarlo recomendándote la última entrevista de la serie audiovisual Cubanas, esta vez a la filósofa e investigadora del grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología Galfisa, Georgina Alfonso. Las mujeres tenemos que estar en los espacios de poder, sin miedo, opinó esta mujer, a la que primero le costó aceptar la dirección del Instituto de Filosofía de Cuba y luego incluso lloró mucho cuando finalmente accedió a ocupar esa responsabilidad. A nosotras, las mujeres, no nos enseñan a que pensemos en el poder. Esa es una de las trampas de la dominación patriarcal. Las mujeres nunca queremos tener poder y hay que tener poder, apuntó en Diálogo con Semblak, en el cual se presentó también como feminista y educadora popular. De estos y otros temas, Diálogo con Semblak, te invitamos a visualizar el episodio completo en nuestro canal de YouTube o leer la entrevista en nuestra página web bajo el título Cubanas. Georgina Alfonso González, las mujeres tenemos que estar en los espacios de poder. Al cierre de 2023, la población con 60 años y más en Cuba representaba el 24.4%. ¿Cuántas de esas personas pertenecen a la población LGBTIQ+? ¿Cómo envejece este grupo poblacional en el país? ¿Cuáles son sus necesidades y vulnerabilidades específicas? Son muchas las preguntas vinculadas al envejecimiento y la diversidad sexual. Ciertamente existe un gran vacío en relación con este grupo humano y su llegada a la vejez. Para conversar sobre temores, necesidades y propuestas al respecto, Semblak Cuba dialogó con las activistas María Ofelia Rodríguez Pons, integrante del grupo OREMI de la Red Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, Malu Cano, coordinadora de la Red Trans Cuba, y con el médico y también activista Alberto Roque, máster en bioética y autor de artículos sobre población LGBTIQ+. Este debate lo puedes encontrar en portada en nuestro sitio web por el titular Personas LGBTIQ, el derecho a envejecer con dignidad. Y puedes, por supuesto, dejarnos tu opinión en comentarios.
Testimonios y análisis especializados reunidos por Semlac Cuba dejan ver la diversidad de prácticas, experiencias y también complejidades que existen en el campo religioso cubano actual. Hoy te recomendamos el reportaje especial Las muchas maneras de vivir la fe, en el cual encontrarás miradas desde diferentes prácticas religiosas. En este material de la periodista Lirian Gordillo se aborda el rol de la familia en el inicio de una práctica religiosa, el impacto de las instituciones religiosas en la vida cotidiana, la existencia de desigualdades dentro y fuera de los templos y la existencia de posicionamientos fundamentalistas y antiderechos dentro del campo religioso cubano. Escúchanos desde iVoox y YouTube. Si das clic en repsenla-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semlac Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semlac Cuba, que hoy dedicamos a la literatura escrita por mujeres en la isla caribeña. En este camino, la literatura producida desde diferentes disciplinas científicas por autoras tiene un valor relevante. En esta ocasión, hemos invitado a Marta Núñez, quien ha dedicado varias décadas de su vida a investigar a las mujeres cubanas. Yo decidí estudiar y publicar sobre las mujeres cubanas porque para mí son un termómetro de lo que está pasando en Cuba, sobre todo desde 1959. Si se busca ver cómo anda el problema de la justicia social, del desarrollo, bueno, pues ahí a través de los progresos, los errores, los desafíos futuros de Cuba, un termómetro importante para ver qué ocurre en este país en revolución es comprender qué ha sucedido a las mujeres. En mi caso, mujer y empleo. Esto, hacerlo en cualquier momento que se investigue en la historia de desde el 59, o sea, tanto en los 60 que ocurrió en los 80, que ocurrió en los 90, y sobre todo ahora y a partir de ahora, que es un periodo tan difícil. Lo que sucede con ella destapa siempre los logros, los obstáculos para lograr la igualdad, la equidad, esa justicia social que tanto busca la revolución. Para investigarlas hay que hacerlo con un sentido de multidisciplina, de transdisciplina y hacerlo con diversos procedimientos metodológicos. Si tú te concentras solamente en una disciplina, digamos la sociología, la economía, la psicología y un solo procedimiento, las famosas encuestas que odio, entonces vas a tender a un fracaso porque vas a describirlas prácticamente como tú te las representas, no como son realmente ellas. Todo esto enmarcando a esas mujeres en el concepto de formación económico-social, es decir, qué cosa es el momento histórico, social, concreto en que están viviendo y hacerlo con enfoque de género. Esa cosa que nos lleva, entre muchas otras cosas, a darle sentido a las cosas pequeñas, ignoradas, que a veces se pasan de largo, se omiten y tienen sentido y tienen un significado. En cuanto a mis 2 libros, son los únicos que he publicado y los publiqué bastante vieja. El primero, Yo sola me represento, fue del 2012, yo tenía creo que 62 años. Y es una recopilación de investigaciones que yo hice entre 1990 y 2010. Mi segundo libro, que fue el año pasado, 2024, empieza con una investigación que hice para un libro más grande que es La Revolución Cubana de la UNIAC, miembros de la UNIAC le hicimos, que el artículo es La Revolución según las cubanas y trata desde 1959 hasta las mujeres en el 2019 en la cuestión del empleo.
el segundo artículo es un trabajo que hice en temas y que tiene que ver con la cara de género del cuentapropismo cubano. Y después van una serie de selecciones de artículos que hice en el periódico Por Esto y en Lectámbulos, en esos dos, sobre todo en Lectámbulos, que van desde que en medio de la COVID, desde 2020 hasta 2022. Los dos son una secuencia. Se pueden ver como una secuencia de lo que ha pasado en la mujer cubana en la revolución. Lograr que la comunidad afrodescendiente conozca sus referentes literarios, así como resguardar y legar un patrimonio literario afrocentrado, son los propósitos de la librería Ireti, un proyecto independiente impulsado por Katiuska Govín desde la capital cubana. Para esta joven afrodescendiente es fundamental visibilizar, promocionar y divulgar el trabajo de escritoras y escritores cubanos negros, especialmente para fortalecer el respeto y la consideración hacia ese quehacer literario por parte de las nuevas generaciones. Esto es algo que poco a poco logra entre quienes visitan la librería Ireti, ubicada en el municipio Cerro. Con Katiuska dialogamos sobre su percepción acerca de la visibilidad de las mujeres negras autoras en la literatura cubana, y sobre cómo un proyecto como Ireti puede contribuir a su promoción y divulgación. La literatura afrocentrada, producida por mujeres, más que hablar de puesto, me gustaría decir que ha estado invisibilizada, preterida, subalternizada y en su momento ha querido ser borrada. Y es algo que se ha logrado porque tenemos ecos en la actualidad del desconocimiento que tienen muchos lectores de este tipo de literatura y más que son hechas por mujeres, por lo que ya conocemos de la colonización y la historia. Y la literatura no está exenta de esto. La historia está contada por los colonizadores y si la historia está contada por los colonizadores, permea todos los demás hechos que están dentro de ella, ¿no? Por tanto, el canon literario no va a ser un canon literario negro, obvio, va a ser un canon literario blanco, va a ser un canon literario masculino. Y preteridas vamos a estar las mujeres. Y detrás de lo que se considera mujer desde la colonización hasta la actualidad, vamos a estar las mujeres negras. Pero de última van a estar las mujeres negras trans y las sexodisidencias. Entonces, ¿dónde están todas esas mujeres que están produciendo literatura buena, literatura leíble, literatura importante para nuestra historia de personas negras, para reconocernos, entendernos y mirar a otro futuro? ¿Dónde está? ¿Cómo contribuye Librería Ireti a visibilizar esta producción literaria de mujeres? Poniéndolas en la palestra pública, haciéndolas conocer, contando sus historias, diciendo de dónde vienen, qué fue lo que produjeron, de qué escribieron, a quiénes le escribieron y por qué escribieron. Y principalmente mencionando a las menos visibles, a las no publicadas, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, por nuestra posición como mujeres negras en la sociedad, por la pobreza heredada, por la invisibilidad o la invisibilización de nuestras obras. Y eso es lo que brinda Librería Ireti. Y si hablamos de mujeres negras y literatura, no podemos dejar de mencionar a la escritora e investigadora Zuleika Romay, quien ha desarrollado en las últimas décadas una obra fundamental en la reivindicación del sólido cuerpo de la literatura afrocubana, y con ella a sujetos claves de la identidad nacional. Todo ello a través de un discurso basado en evidencias y un agudo análisis histórico. Romay ingresó formalmente a la Academia Cubana de la Lengua como miembro de número el pasado 19 de diciembre. Es, además, directora de los programas de estudios sobre Afroamérica de la Casa de las Américas y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Para esta intelectual, la demanda de reconocimiento de las escrituras afrodescendientes no es una práctica voluntarista que fuerce adscripciones extemporáneas para generar un campo literario artificial, sino que se trata de una comunidad identitaria que dimana de poéticas y discursos que exhuman el dolor por la trata y la esclavización,
recrean los nexos visibles e invisibles con el continente madre, exaltan la resistencia activa como filosofía vital, comparten una experiencia histórica que no resulta única, pero sí particular, y hacen del antirracismo un precepto ético. Romay ha publicado decenas de ensayos y varios libros, entre los que destacan Cepos de la memoria, impronta de la esclavitud en el imaginario social cubano, y Elogio de la Altea o Las paradojas de la racialidad, 2 textos que por supuesto te recomendamos agregar a tu lista de lecturas. El valor de asumir públicamente la identidad lésbica, comprenderse como sujeto político y narrar tanto las violencias como la libertad como una conquista son características de las narrativas lésbicas en Cuba. La década de los 90, coincidiendo con el auge de autoras cubanas, marcó un momento de apertura en la representación de personajes, relaciones y conflictos relacionados con el homoerotismo femenino. Teresa de Jesús, filóloga, editora y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, que forma parte del CENESEX, señala que el presente marca un nuevo tiempo, uno en el que el activismo, la lucha por el reconocimiento legal de derechos y la mayor visibilidad social amplían las posibilidades de representación y de asumir una escritura abiertamente lésbica. La activista identificó como un desafío la representación en la literatura, el arte y la cultura cubanos. Afirmó que es hora de defender lo femenino lésbico, que representa el derecho de demostrar que hay muchas maneras de ser mujer y que existe una experiencia de feminidad desde la perspectiva de ser mujer lesbiana. Increíblemente, yo pienso que en la literatura cubana, no obstante haya muchísimas mujeres lesbianas que son poetas, que son narradoras, que hay cantautoras, yo pienso que ha habido como siempre un velo escondiendo o dando, solo sutilmente dando a entender esas historias amorosas. Es una pena porque es otra manera de encerrar en un closet de prejuicios y de angustias, digamos, amores que se podrían narrar desde perspectivas muy bellas. Pienso que lo mejor que he leído de literatura lésbica, penosamente no lo he leído en la literatura cubana, lo he leído en otras literaturas. De todas maneras, el mundo lésbico, desde la academia, desde la ficción, todavía está como muy escondido. Es una pena que sea así, porque vamos a quedar siempre en esa marginalidad que no es justo, en la que estemos, porque es como penalizar unas relaciones, un amor, algo que sería importante visibilizar desde la dignidad, desde la belleza, desde lo que te cautiva y sobre todo sin ningún tipo de perversidad, o sobre todo sin hacer ningún juicio o ningún juego a otros gustos o a la lujuria masculina, que muchas veces se ha utilizado la sexualidad entre mujeres para esos juegos. Creo que esto es lo que hay, pero bueno, de todas maneras, invito siempre a leer todo lo que encuentren, sea foráneo, sea de nuestro país, y pienso que de las escritoras jóvenes, yo pienso en Novak, pero pienso mucho también en Sonia Rivera Valdés, que es una gran escritora. Espero que esto los inspire o las inspire a la lectura. Muchas gracias. Y queremos cerrar nuestro podcast compartiéndote varias recomendaciones de lectura de autoras cubanas para este 2025 que nos han hecho nuestras entrevistadas. Déjanos también en los comentarios qué lectura sugieres tú para este año. Para este 2025 recomiendo sin falta a 3 autoras que están incluidas en el libro Alberta es una mujer, con entrevistas narrativas y perfiles. Y estas son Darra Novak, Elaine Vidal Madruga y Claudia Alejandra Damiani. Magela Romero, que es una socióloga, profesora de la Universidad de La Habana, se ha dedicado mucho a cuestiones de los cuidados. Leer las cosas de Daima Echevarría, que es socióloga, pero trabaja en el Centro de Estudio de la Economía Cubana, pero también hace muchos trabajos con las personas de Flaxo. Heidi Fundora, socióloga también, que se trabaja cuestiones del empleo y cuestiones de raza.
Clotilde Proveller, que fue la iniciadora de los estudios de la violencia en Cuba, violencia contra la mujer. Natividad Guerrero, una persona que conoce muy bien y ha estudiado muy bien a la juventud cubana, las mujeres jóvenes y el embarazo en el adolescente. Elaine Morales Chuco, también que proviene del Centro de Estudio de la Juventud, igual que Natividad, conoce muy bien a las jóvenes, las desigualdades y la cultura. Zaida Capote, Luisa Campuzano en cuestiones de mujer y literatura. Carmen Bárcena, imprescindible para el problema de la historia de las mujeres en Cuba. Y yo sugiero también, en el caso de, si se quiere conocer la multietnicidad de la nacionalidad cubana, ir a las cuestiones de Graciela Chayú. Ahora mismo sugeriría que leyeran para este 2025, si quieres comenzar a conocer la historia de las mujeres negras en nuestro país, Afroféminas, Emergiendo del Silencio, y 2 autobiografías testimoniales como Golpeando la Memoria, hechas Georgina Herrera y Reíta Sencillamente. Todos estos libros han tenido como coautoría Daisy Rubiera, y los 2 últimos fueron hechos por Daisy Rubiera, una de las, como la llamamos nosotras, de las ancestras vivas, de las ceibas y de los puntales del movimiento afrofeminista en Cuba. El arte para mí fue un reto, de Elvira Cervera. No podemos dejar de leer a Georgina Herrera, una vasta producción literaria, poética. Si vamos a hablar de literatura infantil, Exilia Saldaña y Teresa Cárdenas. Cartas al cielo hay que leerla, las recomiendo para cualquier edad. Como sabemos, Teresa Cárdenas escribe para niños y jóvenes, pero estas cartas al cielo yo las sugiero para desde las infancias hasta cualquier edad de la familia.